todos sabréis, porque también trabajáis en cuestiones fiscales, a la hora de estudiar cualquier cuestión de la hacienda pública hay que tener en cuenta tres perspectivas, ¿no? Una económica, una relacionada con el derecho financiero y tributario y otra desde un punto de vista social, porque al final cualquier reforma fiscal y cualquier instrumento referido a la fiscalidad va dirigido a unos contribuyentes, ¿no? Y, por tanto, si ellos no tienen conciencia y no asimilan los cambios que le van a afectar a él y a ella directamente, pues obviamente es difícil conseguir éxitos en estas reformas tributarias. Hoy les vengo a hablar de, como mi ponencia se titula, la legitimidad social y mediática de los impuestos. Cualquier política pública, ¿no? Al final, que como la fiscal necesita de legitimación, porque es importante, y más es importante en este caso de la fiscal, porque el pago de los impuestos al final es necesario para el desarrollo de un estado de bienestar. ¿Esto no va? Así ahora. Yo voy a intentar responder a cuatro preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por legitimación social? ¿De qué variables depende la legitimación social de los impuestos? ¿Qué efectos tiene una mayor o menor legitimación social de los impuestos y qué papel juegan los medios de comunicación? Cuando hablamos de legitimidad, podemos entender tres perspectivas, ¿no? Una jurídico-legal, que es la que se deriva de la legalidad; otra axiológica, que se deriva de la justicia de las decisiones del poder político; y otra, que sería la sociológica, sobre la que me voy a basar en esta ponencia, que se deriva del reconocimiento y la aceptación social que supone la ciudadanía sobre el poder constituido. Basándonos específicamente en la legitimidad de los impuestos, ya se ha hablado aquí, tanto el profesor Aguirre Azcuenaga, mire que yo tengo apellidos vascos, pero este es todavía para nota, y el profesor Alonso han aludido un poco la perspectiva histórica del paso del tributo al impuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una representación gráfica de una manifestación de los colonos británicos que se manifestaban por el hecho de no formar parte el ser contribuyente porque no tenía los mismos derechos y, por tanto, el no taxation without representation, ¿no? Y, por tanto, no fue hasta el Estado moderno en donde todos los contribuyentes en materia de igualdad pagaban los impuestos en igualdad de condiciones. El hecho de ser contribuyente era un título de ciudadanía. Y esto se trasladó en la redacción de las Cartas Magnas, en donde allí se contenía los pactos sociales, pero también los pactos fiscales, ¿no? Que era la relación entre ciudadanía y gobierno, que se especificaba, como se ha aludido aquí por el señor Rubí, atendiendo al artículo 31, ¿no? Pues por qué pagamos, cómo pagamos y a quién pagamos esos impuestos y quién recibimos bienes y servicios públicos. Entonces, yo lo que he trasladado en estas reflexiones que les quiero compartir hoy es un modelo de la OCDE para el pacto social, que yo lo he trasladado al ámbito fiscal. Y, como ven aquí, necesariamente un pacto fiscal necesita cumplir tres condicionantes, ¿no? Debe ser confiable, es decir, cuanta más confianza tenga la ciudadanía hacia aquellas instituciones relacionadas con el sistema fiscal, mayor confianza va a tener este pacto. Debe ser beneficioso. El pacto fiscal será beneficioso cuando la ciudadanía perciba que hay una relación de intercambio fiscal positiva y la calidad de los servicios públicos es adecuada, y debe ser justo, que también se ha aludido aquí a la justicia fiscal, pero se refiere en este caso yo voy a hablar de la justicia fiscal percibida, porque un sistema fiscal puede ser justo en su diseño, pero la percepción de ese sistema fiscal no es justo. Por lo tanto, ahí hay un problema de educación, de información, etcétera, que juega una mala pasada al propio diseño del sistema, ¿no? En ese sentido, aquí vemos, en primer lugar, el primero de los condicionantes, ¿no? ¿Es confiable el sistema tributario, o sea, el pacto fiscal español? Aquí lo que vemos son datos sobre la confianza institucional de tres de las principales instituciones relacionadas con el sistema fiscal, como es el Gobierno, con el máximo responsable de las
políticas públicas, el Parlamento como responsable de aprobar las leyes de ingresos y gastos y la propia Administración tributaria responsable de la recaudación y de la gestión tributaria. Como vemos en el gráfico de la izquierda, el Gobierno de España y el Parlamento español tienen unos grados de confianza bajos, por debajo de la media, mientras que de forma evolutiva, como ven en el gráfico de la derecha, la valoración de la agencia tributaria es eminentemente positiva, bastante por encima de la media. Y generalmente esto se asocia porque esta pregunta se hace a las personas que han tenido uso de los servicios de la agencia tributaria, y normalmente la confianza sube cuanto mayor relación se tiene con la institución desde que se trate, ¿no? También es importante, a la hora de hablar de confianza, tener en cuenta que esta se ve afectada por la corrupción, ¿vale? España, porque la literatura demuestra cómo a mayor percepción de corrupción los países recaudan menos impuestos. Entonces, en ese sentido hay una correlación positiva, y es interesante ver, aquí traigo datos del Barómetro de Corrupción Global de la Unión Europea, realizado por Transparencia Internacional en 2021, y España aparece como el quinto país donde más personas que consideran que la corrupción es un grave problema, bastante por encima de la media comunitaria. En el gráfico de la derecha vemos cómo, como les ha dicho el profesor Garro, trabajo en una facultad de Ciencias de la Comunicación, y estudiamos la intersección o el área de impacto de las agendas, ¿no? Cuánto de importante es un tema para el país y cuánto de importante es un tema para mí como individuo individual. Y aquí lo que vemos es cómo la variable corrupción y fraude, como variable conjunta, se sitúa como uno de los problemas más importantes del país, y hay un área de impacto que sería el área entre 2012 y 2019, en donde están asociadas la corrupción y el fraude como un problema nacional y un problema personal, y se atisba, aunque baja de forma muy considerable estas cuestiones porque se diluyen con las cuestiones del COVID, vemos una tendencia creciente al final de la serie, y es importante tenerlo también en cuenta. Con respecto a la segunda pata del pacto fiscal, si es o no beneficioso, aquí analizamos cuestiones de presión fiscal subjetiva, que nada tiene que ver con aquella de corte objetivo. Se refiere a la percepción de la cantidad de impuestos pagados por parte de la ciudadanía. Aquí vemos en el gráfico de la izquierda que los españoles consideran que pagan en general de forma longitudinal muchos impuestos, pero una cosa interesante que hay que tener en cuenta por parte de las administraciones tributarias, medios de comunicación y todas las personas responsables de los sistemas fiscales, es que en los periodos de crisis, bien lo podemos ver ahí en la crisis de 2008, así como en periodo de pandemia, se minimiza esta percepción, lo cual después, al final de mi ponencia, plantearé como cosas importantes a tener en cuenta para agarrar e informar de que la visibilización de los servicios públicos, cuando se ponen en riesgo, como puede ser el caso de la pandemia, eso mejora la sensación de que pagar impuestos tiene algún sentido, ¿no? Y en el gráfico de la derecha también me ha parecido interesante en relación a la presión fiscal subjetiva, un análisis que hace Miller hace un par de años con respecto a la polarización política que se está produciendo en torno al pago de los impuestos. Cualquier ciudadano o ciudadana debería de tener una misma conciencia fiscal, puesto que forma parte de un mismo país, con un sistema fiscal común, un estado de bienestar igualitario, etcétera, etcétera. Y en cambio, desde la fragmentación del sistema de partidos en 2015, se puede ver cómo hay una enorme polarización en torno al pago de los impuestos, donde parece que aquellos que votan a partidos de derecha o ultraderecha tienen una percepción de que pagan aún más impuestos que aquellos que votan a partidos de izquierda, como el PSOE, Izquierda Unida o Unidas Podemos. A la hora de analizar también cuán de beneficioso es este pacto fiscal español,
hay que tener en cuenta lo que desde un punto de vista sociológico se llama relación de intercambio fiscal, ¿no? Es cuántos impuestos creo que pago con respecto a los bienes y servicios públicos que recibo por parte del Estado, y como ven en este gráfico a través de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, esta relación es eminentemente negativa, aunque mejora en datos en fases de crisis económica, en donde como se visibiliza más la importancia de los servicios públicos, parece que esta relación de intercambio fiscal mejora. Y también hay que aludir a cómo de satisfactoria se percibe la oferta de servicios públicos y prestaciones sociales. Como vemos en el gráfico de la izquierda, hay una satisfacción aceptable, algo por encima de la media, pero en el gráfico de la derecha sí que vemos que entre la ciudadanía española existe un amplio margen de mejora en la calidad de las prestaciones públicas, o sea, de los servicios públicos y prestaciones sociales. Y por último, con respecto al cuánto de justo es el sistema tributario español, la tercera pata de ese contrato pacto fiscal. Vemos aquí, a través de datos demoscópicos también del Centro de Investigaciones Sociológicas, cómo hay una percepción histórica de la injusticia de nuestro sistema tributario, que mejora levemente en algunos años, en los últimos años, hasta situarse en valores por debajo de la crisis de 2008. Pero cabría preguntarse si un sistema que sea confiable, beneficioso y que sea justo, se asegura con este tipo de tres factores el que haya un nivel de cumplimiento tributario alto. Y desde un punto de vista sociológico entendemos que no. Entendemos que este pacto fiscal, a pesar de que esté muy bien diseñado y que efectivamente se considere un sistema, que las instituciones son confiables, se considere que que es beneficioso y se considere que es un sistema fiscal justo, si no es comprensible, no va a tener mucho éxito, porque y no hablamos de comprensión en cuestiones técnicas, o sea, hablamos de comprensión en cuanto a cuestiones de cómo y para qué pagamos impuestos y a quién le pagamos impuestos y de quién recibimos esos impuestos, ¿no? En ese sentido, aquí se ha hablado de los programas de educación. Mi compañero Pablo Grande hablará de Natch, y hablaremos, John también va a hablar de cuestiones de moral tributaria, etcétera. Yo simplemente voy a apuntar algunos datos preocupantes en torno a la demoscopia fiscal. Por un lado, que tienen que servir para analizar más a fondo por parte de los responsables de los sistemas tributarios y fiscales, para hacer cambios en la cultura tributaria que mejoren la comprensión de estas cuestiones, ¿no? Por un lado, una de las cuestiones preocupantes que se pueden ver en la demoscopia fiscal es que la ciudadanía española hace una legitimación utilitarista de los impuestos. Es decir, si la sanidad y las pensiones desapareciesen de la oferta pública de servicios y prestaciones, mañana habría, pues no sé, una revuelta de la que hablaba el profesor Alonso, ¿no? Hay una muy grande resistencia fiscal por parte de la ciudadanía española en el caso de que la sanidad y las pensiones no formasen parte de la oferta pública de servicios y prestaciones. Y entonces hay que reflexionar sobre el deshacer esta legitimación utilitarista e intentar ver por qué se es utilitarista y no hay una norma, y es por lo que pongo en el segundo caso, ¿no? Que los pagos de impuestos es una norma social poco asimilada. Cuando se pregunta si por ser buen ciudadano hace falta pagar impuestos, mucha parte de la ciudadanía española dice que no es necesario puede ser un buen ciudadano sin pagar impuestos. Igual es que nadie le ha explicado que además de ser una obligación, es necesario pagar impuestos para poder convivir en ciudadanía, para poder desarrollar el estado de bienestar, etcétera, etcétera. No hemos sido suficientemente socializados en el ámbito fiscal. Otra de las cuestiones preocupantes sería el peso del factor retención, ¿no?
¿cuánta gente de los que hoy en día pagan impuestos los pagarían en el caso de tener oportunidad de no hacerlo? La mayoría de la ciudadanía española expone que ellos y ellas pagan sus impuestos por cuestiones de retención o por cuestiones de control, pero no porque tengan asimilado el hecho de pagar impuestos es una obligación ciudadana. Después, es importante resaltar también cómo hay un relativo amplio desconocimiento del papel del pago de los impuestos. ¿Para qué se pagan impuestos? Entre un 25 y un 30% de la ciudadanía española dice desconocer el papel, y esto está un poco relacionado con el destino, ¿no?, de los impuestos y vincular siempre ingreso y gasto, que es clave en estas cuestiones. Y otra de las cuestiones preocupantes en este sentido es el alto desconocimiento de a quién se paga cada impuesto y de quién se recibe los servicios públicos, y está directamente relacionado con las cuestiones de descentralización fiscal, accountability, etcétera, ¿no? Y la tercera de los aspectos preocupantes es las cuestiones de fraude, ¿no? Aumenta históricamente y más en periodos de crisis la justificación del fraude fiscal. Se considera que la conciudadanía es poco cumplidora y eso afecta a mis valores y mis normas. Lo que hacen los demás afecta en cómo me voy a comportar yo. Y después se percibe que el fraude está muy extendido, principalmente por causas administrativas y por causas morales. Pero, sin embargo, hay unos datos también, no quiero que todo sea negativo, sino que también me gustaría dar una perspectiva de oportunidad o positiva, que también se ve en los datos demoscópicos, como es importante resaltar la utilidad y la necesidad de los impuestos. La mayoría de la ciudadanía española percibe la necesidad de los impuestos. Por lo tanto, vamos a reforzar el por qué son necesarios, ¿no?, y para qué son necesarios. Hay que subrayar también en los últimos años cómo de forma histórica se resalta el rechazo total hacia la gestión privada de la oferta pública de servicios y prestaciones, cuando se les pregunta si prefieren una gestión privada, ¿no?, porque hay una construcción simbólica de que parece que la gestión privada de las cosas en general son mejor hechas, son más eficientes, etcétera, etcétera, pero en cambio, de forma histórica, la ciudadanía percibe que hay un rechazo hacia la gestión privada, por lo tanto, eso es también una oportunidad a la hora de gestionar o diseñar el sistema. Y por lo que respecta al gasto público, hay necesidad que esto se hace en los programas de educación fiscal y también por parte de las campañas de publicidad, como por ejemplo la última que ha hecho la Agencia Tributaria, en donde se vincula directamente la relación de intercambio fiscal sobre el coste de los servicios públicos, porque también vemos incongruencias en el ámbito de la ciudadanía española, en donde pago muchos impuestos, pero ¿usted sabe qué coste tiene un tramo de carreteras? No. ¿Usted sabe qué coste tiene una operación de apendicitis? No. Y cuando realmente conocen el coste de los servicios públicos y prestaciones sociales es cuando se puede minimizar hacia una perspectiva más positiva la relación de intercambio fiscal. Aprovechando que somos utilitaristas, vamos realmente a concienciar de ese coste de los servicios públicos y prestaciones. Ahí es necesario mostrar el destino de los impuestos. Y también es muy importante que no nos centremos a la hora de plantear los programas de educación o las estrategias de publicidad, de información, etcétera, en no centrarnos en el fraude solamente en el ingreso, sino también en el gasto. Hay gasto, hay fraude en gasto público y eso hay que visibilizarlo. Cuando hay fraude en becas escolares, fraude en el uso de cualquier tipo de material, de un parque, etcétera, público que haya que reponerse, etcétera, eso lo pagamos entre todos. Y por lo que respecta al fraude fiscal, también es importante, puesto que se percibe que hay un enorme… bueno, yo no trabajo en ninguna agencia tributaria, serán mis siguientes compañeros quienes puedan dar datos sobre el tema, pero el fraude es algo minoritario.
no está tan extendido. Es verdad, pero es verdad que hay una construcción simbólica por parte de los medios de comunicación acerca de que es mucho más exótico vender, ¿no?, que hay un enorme caso de fraude o de corrupción sobre determinado tema, pero no se hace demasiado hincapié en la lucha que se está constantemente haciendo sobre el fraude y esto estaría alineado con las opiniones positivas que hay de la propia Administración tributaria y reforzar los esfuerzos que se hacen en su lucha, ¿no? Y, por último, para hacer más comprensible este pacto fiscal, es necesario informar, es necesario comunicar y es necesario percibir quiénes son los responsables de este proceso de socialización fiscal, ¿no? Yo aquí he recogido los tres principales. Por un lado sería la clase política a través de su agenda política, qué temas son más importantes para la clase política, la agenda institucional, los responsables tanto de ingreso como de gasto público también son responsables de este proceso de socialización fiscal, y los medios de comunicación en su agenda mediática. Bueno, centrándome en este apartado de medios de comunicación, traigo a colación algunas evidencias empíricas que demuestran, me consta que el Centro Ituna hizo un curso con periodistas, ¿no? El papel de los medios de comunicación es clave a la hora de construir un imaginario simbólico en torno a los impuestos. Por lo tanto, son aliados de las propias administraciones tributarias para poder describir lo que las propias administraciones tributarias quieren reflejar, ¿no? Pero con terminología no técnica. No se trata de formar a periodistas que escriban en un diario especializado en económico, sino que lleguen a la ciudadanía y que sean aliados de las propias estrategias de las administraciones tributarias. En ese sentido, se ha demostrado por parte de varios estudios de la literatura cómo la manera en que se haga cobertura de las cuestiones fiscales tiene un efecto persuasivo sobre el comportamiento de la ciudadanía. Por otro lado, también es importante en relación también a este tema de persuasión, es que cuanto más confiables se muestren las autoridades fiscales en los medios de comunicación, mejorará la confianza entre la ciudadanía. Por lo tanto, es importante tener una cercanía directa entre las administraciones tributarias o los responsables del gasto público y los medios de comunicación. Otra de las cuestiones es la tendencia al sesgo de negatividad que hay en torno a las cuestiones tributarias, lo que en el marco de las ciencias de la comunicación se llama el framing, ¿no? El cómo se enmarque la información sobre estas cuestiones, y la literatura está demostrando que las cuestiones tributarias se están enmarcando como algo negativo, confiscatorio, etcétera, etcétera, y de hecho un estudio reciente que tengo yo, publicado para el caso español, evalúo que hay un tono eminentemente negativo de las noticias tributarias españolas, sobre todo referidas a las cuestiones de fraude fiscal. Y esto estaría directamente relacionado con cómo afecta este enmarcado negativo a la moral tributaria. Otra de las cuestiones clave también en cuestiones de framing es el lenguaje, ¿no? Adecuar el lenguaje usado por los medios sobre cuestiones tributarias para hacerlos más comprensibles, y esto lo vienen reflejando tanto informes de la Comisión Europea como otros autores, como un libro que acaban de sacar de Natchin, que creo que hablará también Pablo Grande. Otra de las cuestiones referidas a medios de comunicación que tienen importancia y que hay evidencias empíricas es que aquellas comunidades autónomas, para el caso español, que mejor atribuyen responsabilidades en cuestiones de sanidad y en educación en el Estado autonómico, son aquellas que tienen televisión regional, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, del País Vasco, ¿no? Por último, otra de las evidencias empíricas en relación a las cuestiones de polarización política, por eso también traigo a colación las cuestiones de ideología, ¿no? Como pues un estudio publicado por Lago el año pasado demuestra cómo aquellas
aquellas personas que consumen medios de comunicación de ideología editorial conservadora tienen mayor preferencia para recortes de gasto público que aquellos que consumen medios de línea editorial más progresista. Y esto sería todo. Muchas gracias.